Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. A ver, la mayoría de la gente no tiene ni idea de que dentro del derecho canónico existe algo llamado libro sexto. Y sinceramente, no los culpo. Suena a saga de Harry Potter, libro sexto y el misterio del obispo que no hizo nada. Pero ese libro, ese tocho de derecho penal canónico, es precisamente el que dice qué pasa cuando alguien dentro de la iglesia mete la pata en serio. ¿Qué es delito? ¿Quién lo juzga? ¿Y qué consecuencias hay? El problema es que durante décadas ese libro sexto estaba tan mal hecho que era casi inútil. No lo digo yo. Lo dicen los hechos. Había abusos, negligencias, robos, escándalos doctrinales y en muchos casos no se actuaba. O no se sabía cómo, o no se quería. Porque el Código de 1983 estaba escrito con una confianza casi ingenua en la buena voluntad pastoral. Vamos, que el obispo podía sancionar si le parecía bien. Y ya está. ¿Cuál fue el resultado? Impunidad, dispersión y desconcierto. El Papa Francisco, con la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei del 23 de mayo de 2021, decidió poner orden. Y lo dijo sin rodeos. La caridad y la misericordia exigen que el pastor recurra también al sistema penal cuando lo requiera el bien de las almas. Es decir, aplicar una pena no es falta de misericordia, es un acto de justicia, es proteger a las víctimas, a la comunidad y paradójicamente también al culpable, porque nadie se corrige si no se le dice la verdad con toda claridad. Francisco reformó todo el libro sexto para tres cosas muy concretas: proteger la fe frente a los que la rompen desde dentro con doctrinas o gestos escandalosos, proteger a las personas, especialmente frente a los abusos y manipulaciones espirituales, y proteger los bienes, porque el dinero y el patrimonio de la iglesia no son un juguete. Y sobre todo, pasó de los verbos puede y aconseja al verbo que más duele: debe. Debe sancionar, debe investigar, porque ya no se trata de quedar bien, sino de hacer justicia. Así que si quieres entender lo que implicó esta reforma, vamos para allá. Porque claro, alguno pensará, pero entonces, ¿qué hizo exactamente el Papa con este documento llamado Pascite Gregem Dei? ¿Fue un retoque? ¿Un lavado de cara? ¿Una actualización menor como las que te obliga a hacer el iPhone cada 2 semanas? Pues no. Fue una sustitución total del libro sexto del Código de Derecho Canónico, de arriba a abajo. No se cambió una frase aquí y otra allí, no. Se reescribió todo el bloque de leyes penales de la Iglesia, literalmente del canon 1311 a 1399. Todo nuevo, completo, obligatorio. La nueva normativa entró en vigor el 8 de diciembre del 2021 y no es una sugerencia, es ley universal para toda la Iglesia latina, desde el obispo de una diócesis africana perdida hasta el cura rural de Cuenca. Todos están bajo esta normativa. Y es que ¿a quién afecta? Esta es la parte importante, porque hay quien piensa que las penas solo son para curas pederastas y ya está. Pues no. El nuevo libro sexto establece sanciones para clérigos, religiosos y también laicos. ¿Qué? Sí, has oído bien, también laicos si cometen los delitos que están tipificados. Por ejemplo, un catequista que divulga herejías públicamente está afectado. Una religiosa que administra mal el dinero de una fundación está afectada. Un obispo que encubre delitos en su diócesis está afectado. Y más aún ahora, un cura que viola el sigilo de confesión directamente tipificado y castigado. Esto no va de quién tiene sotana y quién no.
va de actos objetivos que dañan la fe a las personas o a los bienes de la Iglesia. Y el código ya no permite mirar hacia otro lado. No hay zonas grises como antes. Ahora hay artículos concretos, con sanciones precisas y con una exigencia real de actuar. Porque si la ley no se aplica, no protege a nadie. Y eso ya no es aceptable de ninguna de las maneras. Vamos por tanto ahora a mirar la arquitectura del nuevo libro sexto. Imagínate que el libro sexto anterior era como un trastero, todo metido a voleo. Una caja con delitos contra la fe, encima una bolsa con penas a aplicar si te pillan robando, al fondo algo sobre abusos litúrgicos y todo sin orden, sin etiquetas y con telarañas legales por todas partes. Pues Francisco cogió ese trastero, lo vació, tiró lo que no servía, limpió todo y ha vuelto a meterlo todo, pero ordenado por estanterías temáticas, con cartelitos y con productos clasificados por uso, daño y gravedad. Y es que ahora funciona así. Primero, delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Luego, delitos contra la autoridad y el ejercicio del oficio. Después vienen los delitos contra lo sagrado y los sacramentos. A continuación le siguen los delitos contra las personas, contra la vida, la dignidad y la libertad. Y por último, delitos contra los bienes eclesiásticos. Vamos, que hay un criterio claro, por bloques temáticos. Ya no hay que rebuscar a ciegas. Cada sección empieza con lo que se protege y enumera qué actos concretos lo vulneran y qué penas se aplican. Directo, claro, sin rodeos. Y aquí viene el gran giro de guión. Antes, el código decía que el obispo podía aplicar una pena si lo veía conveniente. Ahora dice que debe hacerlo. El canon 1311 del nuevo texto dice: la Iglesia tiene el derecho originario y propio de castigar con sanciones penales a los fieles cristianos que cometen delitos. Y el canon 1312 detalla los fines de esas penas: restablecer la justicia, enmendar al culpable y reparar el escándalo. No es venganza, es justicia medicinal, pero real. Otro cambio clave: el catálogo de penas y de medidas cautelares ya no es un galimatías. El código distingue nítidamente entre penas medicinales, penas expiatorias y medidas cautelares que permiten investigar sin contaminar el proceso. Luego las veremos con ejemplos, pero quédate con la idea. Está ordenado, pensado y utilizable. Este nuevo diseño tiene una virtud que no se ve a simple vista: le quita excusas a quien no quiere actuar. Ya no hay "no sabía cómo", ni "no es mi competencia", ni tampoco "eso no está claro en el código", porque ya está claro, está ordenado y está en vigor. Por eso, si alguien quiere entender en qué ha cambiado de verdad la Iglesia, tiene que leer estos artículos, porque aquí se ve el giro, el paso de 3 frases vagas a tipificaciones precisas, el paso del "todo depende del obispo" a "esto es delito y esto tiene pena, te guste o no". Y lo vamos a recorrer cómo se pensó este nuevo libro sexto, por bloques temáticos, para que se vea cómo la Iglesia no solo protege a las víctimas, sino también su fe, sus sacramentos y hasta sus bienes. Porque el escándalo en la Iglesia puede venir de muchas formas y todas hieren. Primero, delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Aquí el código deja de ser tímido y llama a las cosas por su nombre. El canon 1364, parágrafo 1 dice: el apóstata de la fe, el hereje y el cismático incurren en excomunión late sentencie. Esto significa que en cuanto alguien rompa públicamente con la fe católica, ya está fuera. No hace falta que lo diga un juez, la pena se aplica automáticamente. La apostasía se castiga cuando alguien abandona formalmente la fe. La herejía cuando niega pertinazmente una verdad revelada que debe creerse con fe divina y católica.
Y esto es lo que les digo. La Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémenlo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! Y el cisma cuando se rompe la comunión jerárquica, especialmente con el Papa. Además, el Canon 1365 sanciona a quien promueve públicamente doctrinas contrarias al magisterio o se opone de forma grave y pública al Papa o a un concilio. Esto no va de discrepancias, porque alguno va a salir a decirle y donum veritatis. Aquí vamos de dinamitar la comunión desde dentro y ahora eso está penalizado, sin ambigüedades. Seguimos con los delitos contra la autoridad y el ejercicio del oficio. Aquí entra todo lo que tiene que ver con el uso y el abuso del poder eclesial. El Canon 1376, parágrafo 1 señala: quien abusa del poder eclesiástico u oficio de forma ilegítima, causando daño a otros o a la comunidad eclesial, debe ser castigado con una pena justa. Esto incluye desde el mal uso del cargo hasta la manipulación de fieles, pasando por abusos espirituales encubiertos como acompañamiento espiritual. Y atención a esto, el superior eclesiástico que por negligencia grave omite tomar medidas cuando se entera de un delito puede ser castigado. Y es que este artículo es histórico, porque por primera vez se sanciona al que no actuó pudiendo actuar. Ya no sirve decir yo no sabía, no era tan claro o esperaba a que lo resolviera otro. Si te callaste sabiendo lo que había, puedes ser castigado. Y eso en una iglesia donde el silencio ha sido moneda corriente es un antes y un después. Siguiente bloque: delitos contra los sacramentos y las cosas sagradas. Aquí no hay espacio para bromas. El Canon 1367 dice: quien arroja las especies consagradas o las toma con una finalidad sacrílega incurre en excomunión. John Wick. Excomunicado. El sacrilegio eucarístico es de los delitos más graves, pero no es el único de este bloque. El Canon 1379, parágrafo 1, establece una pena para quien simula administrar un sacramento. Por ejemplo, quien celebra misa sin estar ordenado o hace una confesión ficticia. Es más, el Canon 1386, parágrafo 1 dice: el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sentencia. Y el Canon 1386, parágrafo 3, establece que incluso quien graba sin permiso una confesión puede ser castigado. Y es que aquí no se protege solo una práctica, se protege el corazón del alma cristiana. La Eucaristía y la confesión no son símbolos, son realidades donde Dios se expone por amor. Y cuando alguien juega con eso, ahora sabe que se enfrenta a una pena severa. Siguiente bloque: los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad. Ese es el bloque que responde al mayor clamor de los últimos años. Por fin, los delitos sexuales y de violencia están regulados con claridad, sin lenguaje edulcorado ni excusas eclesiásticas. Debe castigarse con las penas previstas al clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de razón. Es más, añade que también si se trata de adultos con violencia, amenazas o abuso de autoridad. Se incluye la posesión, difusión o producción de pornografía infantil. El Canon 1397 sanciona a quien atenta gravemente contra la vida, libertad o buena fama de una persona, y el encubrimiento sistemático, aunque no se tipifica como figura penal autónoma, pero es perseguible cuando va unido a una negligencia grave,
como señala el canon 1379, parágrafo 4. Por tanto, esto marca un cambio real. No se trata solo de castigar el acto físico, se castiga también el abuso de poder, el chantaje moral, el control emocional, todo lo que desfigura la imagen de Cristo en quien lo representa. Siguiente bloque: delitos contra los bienes temporales de la Iglesia. Dice el canon 1376, parágrafo 1. Si el delito se ha cometido con dolo o de forma grave, puede añadirse también la pena de privación del oficio. Aquí entra la corrupción, la administración desleal, la ocultación de fondos o el uso indebido del patrimonio eclesial. Y aunque pueda parecer que no hay una víctima directa, lo cierto es que el escándalo que se genera destruye la confianza en la Iglesia. Es más, este bloque también castiga el falsificar documentos eclesiásticos, canon 1384, el uso de bienes sagrados para fines personales o ilícitos. Y ojo, cuando hay daño patrimonial grave, el código puede exigir reparación económica, porque no basta con pedir perdón, hay que reparar el daño causado. Y en una iglesia que pide cuentas a los poderosos del mundo, tiene que empezar por dar cuentas dentro de casa. Esto es el nuevo Código Penal de la Iglesia, no una declaración de intenciones, sino una legislación con consecuencias reales. Y detrás de cada canon, una víctima que merece justicia y un culpable que por fin no podrá esconderse tras el silencio pastoral. Y es que durante tiempo, cuando salía a la luz un escándalo, el foco se ponía exclusivamente en el autor directo del delito. Y eso está bien, obviamente, pero a menudo se pasaba por alto algo fundamental. ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo sabía y no hizo nada? ¿Quién tenía la autoridad para actuar y prefirió esperar? Esa cadena de silencios, complicidades y evasivas es la que el nuevo libro sexto ha querido romper de modo contundente, y lo ha hecho apoyándose en un canon que ya hemos visto, en 1379, parágrafo 4, que por primera vez apunta directamente al superior que con negligencia grave no actúa sabiendo que hay un delito. O sea, si sabías lo que estaba pasando y no hiciste nada, también es tu pecado, también es tu delito, también es tu pena. Y esto vale para obispos, vicarios, superiores religiosos, rectores de seminarios, responsables de movimientos. Ya no hay coartada que valga. Pero, ¿qué se considera negligencia grave? No se castiga al que no se enteró, ni al que actuó con buena fe en una situación dudosa. Se castiga al que tenía datos fundados, al que recibió denuncias creíbles, al que podía haber abierto una investigación o aplicado una medida cautelar y se limitó a archivar, rezar un Padre Nuestro o esperar a que lo trasladaran. El código exige algo muy concreto: documentar las decisiones, establecer remedios proporcionales y no permitir que el tiempo sea excusa para la impunidad. Esto en la práctica significa que ya no basta con decir no lo vimos venir, porque muchas veces sí se vio venir, pero no convenía remover el asunto. Ahora el encubrimiento no se llama prudencia, se llama delito, porque lo es, y es juzgable. Y esta es una señal para toda la estructura de la Iglesia. La autoridad no es un privilegio, es una responsabilidad penal. Y cuando se ejerce mal o se deja de ejercer, también se rinde cuentas. Y yo me alegro de ello. Bien, vamos ahora al régimen de penas y medidas. Porque una cosa que la reforma ha dejado clara es esta: la pena no es una mancha moral que se lanza desde el púlpito, es un acto jurídico, y como todo acto jurídico tiene que estar bien fundamentado, bien definido y bien ejecutado. Empecemos con la distinción más básica: penas medicinales y penas expiatorias. Las penas medicinales buscan la conversión del culpable, son como una llamada de atención seria. El código las prevé cuando hay esperanza del que el infractor pueda rectificar. Por ejemplo, la
amonestación formal es algo más que un tirón de orejas, es dejar constancia oficial del desvío. Luego está el precepto penal, una orden vinculante con amenaza de pena si no se cumple. La suspensión o la restricción de funciones. El sacerdote sigue siéndolo, pero no puede ejercer su oficio en determinadas áreas o con determinados grupos. Y cuando la cosa es más grave o cuando el culpable no muestra voluntad de cambio, entran en juego las penas expiatorias. Estas ya buscan reparar el daño causado, aunque no haya enmienda. Pueden incluir privación del oficio eclesiástico, o sea, se le quita el cargo que ejercía, aunque siga siendo sacerdote. Prohibición de ejercer el ministerio en ciertas condiciones. Por ejemplo, no puede confesar ni predicar públicamente. Dimisión del estado clerical, lo que muchos llaman incorrectamente reducción al estado laical. Multas económicas y en algunos casos reparación del daño causado a la víctima o a la comunidad. Y todo eso está regulado en los cánones 1331 a 1336, que describen y clasifican estas penas. Y algo importante, no se aplican arbitrariamente, tienen que tener motivación, proceso y proporcionalidad. ¿Y cuáles son los criterios para aplicar una pena? El canon 1326 detalla cuándo una pena debe ser más grave. Si el culpable es reincidente, si el escándalo causado ha sido amplio, si el cargo del delincuente implicaba especial responsabilidad, como un obispo, un rector, un confesor habitual. También se tiene en cuenta si el reo muestra signos de arrepentimiento, si colabora con la investigación o si ha reparado espontáneamente el daño. Esto no es derecho penal por castigo, es derecho penal para restaurar la justicia y proteger a los inocentes. ¿Y existen medidas cautelares? Vamos a ello. Antes, cuando se abría una investigación, no siempre se sabía qué hacer con el acusado. ¿Se le dejaba en su cargo? ¿Se le apartaba sin juicio previo? Ahora el código permite y a veces exige aplicar medidas provisionales mientras se esclarecen los hechos. No son penas, son medidas de protección y prudencia. El obispo o superior competente puede suspender temporalmente al investigado, limitarle el contacto con ciertos ambientes, parroquia, colegios, jóvenes, restringirle la administración de sacramentos públicos, obligarle a residir en un lugar determinado. Estas medidas deben ser proporcionadas, revisables y motivadas por escrito, y se levantan en cuanto se dictamina la inocencia o se transforman en pena si se demuestra la culpabilidad. O sea, en resumen, la pena ya no es un tabú en la iglesia, es una herramienta legítima para proteger, para reparar y sí, también para sanar, porque no hay caridad... Me está tocando las narices el... Paciencia, editor, por favor, paciencia. Paciencia. Porque no hay caridad sin justicia y no hay justicia sin consecuencias. Es más, con todo lo que venimos diciendo, penas claras, delitos tipificados, obligación de actuar, puede surgir una duda legítima. ¿Pero esto convierte a la iglesia en un tribunal despiadado? ¿Dónde quedan la misericordia, el discernimiento, la posibilidad del error humano? Y la respuesta es simple. Todo eso está recogido, pero bien hecho. El nuevo libro sexto no es una trituradora, es una ley que se toma en serio el daño, pero también se toma en serio la justicia. Y eso significa que se preservan garantías esenciales para todos, incluso para el que ha sido acusado de algo grave. Por ejemplo, existe el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Esto es intocable. Nadie puede ser castigado sin haber tenido la oportunidad real de defenderse. El canon 1321, parágrafo 1 lo deja claro. Nadie puede ser castigado si no se le prueba la violación externa de una ley.
Y el canon 1341 recuerda que antes de imponer una pena se debe intentar corregir al reo, restablecer la justicia y reparar el escándalo. Esto implica que el acusado tiene derecho a ser informado con claridad de los hechos que se le imputan, a nombrar un abogado o defensor canónico, a presentar pruebas y testigos, a recurrir si considera que ha sido juzgado injustamente. Segundo, existe la motivación de las resoluciones, y es que las decisiones penales, ya sean judiciales o administrativas, no pueden ser arbitrarias, deben estar motivadas, es decir, hay que explicar por qué se impone una pena, en qué hechos se basa y qué cánones se aplican. Esto permite que haya transparencia interna, pero también que el acusado pueda recurrir ante otra instancia, especialmente en Roma. Y finalmente, existe la vía judicial y la vía administrativa penal. Y es que el código mantiene dos caminos posibles para juzgar un delito. Primero, la vía judicial, que es un proceso con juez, defensor del vínculo, abogado, prueba pericial si hace falta y una sentencia colegiada. Y luego está la vía administrativa penal, que es más ágil y la instruye directamente el obispo o el superior competente con sus colaboradores, con acta escrita y decisión razonada. Ambas vías tienen su legitimidad. No se trata de que una sea más garantista que la otra. Se trata de que el sistema permita actuar con rapidez cuando es necesario, pero sin saltarse pasos clave. Y algo fundamental, si la pena impuesta es muy grave, como la dimisión del estado clerical, solo puede ser impuesta por vía judicial o con mandato expreso de la Santa Sede. Aquí no hay margen para improvisar. Todo esto, derecho de defensa, presunción de inocencia, motivación escrita, no es un formalismo jurídico, es el modo en el que la Iglesia recuerda que cada persona, incluso el culpable, tiene dignidad y que aplicar justicia no significa saltarse la verdad para dar espectáculo, porque al final lo que da autoridad a una ley no es su dureza, sino su justicia. Y eso empieza por juzgar bien, no por juzgar antes. Bien, ahora vamos a bajar todo esto al suelo con algunos antes y después muy concretos. No son casos inventados para un examen de oposición, son el pan de cada día de muchas diócesis. Por ejemplo, el superior que no actúa ante denuncias fundadas. Antes llegaba una denuncia por abuso o por maltrato psicológico en una comunidad religiosa. El superior lo veía, dudaba y decidía esperar un poco o trasladar al hermano a otra casa. Nadie podía obligarle a abrir un proceso. La omisión no era punible. Pero ahora, si el superior tiene elementos fundados para pensar que se ha cometido un delito y no actúa, está incurriendo en negligencia grave y puede ser sancionado. Eso encaja de lleno con el canon 1379, parágrafo 4 del que hemos hablado, y cambia completamente la lógica del sistema. Ya no es prudencia, es desobediencia al deber de proteger. Otro ejemplo, un párroco con gestión temeraria de los bienes. Antes, si se descubría que el cura había hecho gastos absurdos, había gestionado cuentas sin control o había cedido propiedades de la parroquia sin permiso del obispo, si no había dolo claro, se consideraba una falta de criterio, pero no un delito penal. En cambio, ahora el canon 1376, parágrafo 2, castiga expresamente la administración desleal y permite incluso aplicar la privación del oficio. Y si se prueba que hubo corrupción o beneficio propio, se puede llegar a la dimisión del estado clerical. Ojito con esto. Otro caso, la violación del sigilo sacramental. Antes, aunque se sabía que un sacerdote había traicionado el sigilo o grabado confesiones o contado cosas fuera, era muy difícil probarlo.
y pocos se atrevían a procesarlo. Muchos casos quedaban en sospecha sin resolución. En cambio ahora, el canon 1386, parágrafo 1, establece la excomunión automática para quien viola el sigilo sacramental. Y el parágrafo 3 prevé pena para quien graba o divulga confesiones sin consentimiento, incluso si no hay ruptura directa del sigilo. Esto no se negocia, se actúa, porque aquí está en juego la confianza misma en el sacramento. Otro ejemplo, la madre del cordero, la conducta sexual gravemente impropia con escándalo público. Antes, si un sacerdote tenía una relación impropia o conductas sexuales escandalosas con adultos, pero no era abuso de menores, se podía considerar un pecado grave, pero no necesariamente un delito penal. En muchos casos se le invitaba a reflexionar o se le cambiaba de destino. Pero ahora el canon 1395, parágrafos 1 y 2, castiga el delito contra el sexto mandamiento cuando hay escándalo o abuso de poder. Y si hay violencia, amenazas o uso de autoridad, se aplica el parágrafo 3, incluso con dimisión del estado clerical. No es necesario que haya condena civil. El escándalo público y el daño a la comunidad bastan para intervenir con firmeza. Y un último ejemplo, el encubrimiento sistemático dentro de una institución. Y es que antes, si una diócesis o una congregación ocultaba casos, destruía expedientes o protegía sistemáticamente a agresores, se hablaba de errores del pasado o de procesos internos mal llevados. Pero no se aplicaba ninguna pena a los responsables. Ahora, si se prueba que un superior omitió actuar por negligencia grave, puede ser sancionado, según el canon 1379, parágrafo 4, que he citado un mogollón de veces, incluso si no fue él quien cometió el delito. Y si otros colaboraron en el encubrimiento, pueden ser juzgados como cómplices, según el canon 1329, parágrafo 2. Y es que el mensaje es claro: tapar un delito ya no es proteger a la iglesia, es destruirla desde dentro. Lo que ha cambiado no es solo el código en abstracto, es que ahora hay un marco que obliga a actuar, sancionar y reparar, y quien no lo hace ya no puede escudarse en la ignorancia ni en la prudencia malentendida. Ahora, con todo esto encima de la mesa, es fácil encontrarse con lecturas simplonas o directamente falsas sobre la reforma. Algunas conviene desmontarlas de frente. ¡Es una rebaja de penas! No, y ya lo hemos visto al recorrer los cánones. Lo que ha hecho la reforma es aclarar, concretar y facilitar la aplicación de penas. Antes el código era tan vago que aunque las penas existían, casi nunca se imponían. Ahora están mejor definidas, con criterios objetivos y con un catálogo más ordenado. La gravedad no ha bajado, lo que ha subido es la capacidad real de aplicar justicia. Todo queda al criterio del obispo. Falso. Es cierto que el obispo sigue siendo el juez ordinario en su diócesis, pero ahora hay supuestos donde ya no puede mirar a otro lado. Ya hemos visto cómo el código habla de obligación de actuar, especialmente cuando hay denuncia fundada, escándalo público o riesgo para los fieles. Y si no lo hace, puede ser sancionado por negligencia, como hemos comentado. No se trata de una reforma discrecional, se trata de una exigencia vinculante. Todo esto solo trata de abusos, pues Francisco, como cura pederasta, cogió una religiosa menor de edad. Puta, qué rico, ¿eh? Tampoco. El bloque de abusos sexuales es sin duda uno de los más desarrollados y urgentes, pero no es el único. El nuevo libro sexto regula también los delitos contra la fe, herejía, apostasía, cisma, delitos litúrgicos y sacrílegos, corrupción económica y administración desleal, manipulación espiritual, coacciones, atentados contra la buena fama, el abuso de poder pastoral, negligencia en el gobierno. Es una reforma integral del sistema penal, no un apéndice sobre pederastia. La Iglesia no ha creado un código para escándalos, ha renovado su ley para ser más fiel al Evangelio y más justa con las personas.
Ah, no, es un retroceso, porque vuelve al castigo. Decir eso es no entender qué significa la pena en la tradición de la Iglesia. El canon 1312, parágrafo 1, lo dice claramente. Las penas canónicas tienen como fines la restauración de la justicia, la enmienda del reo y la reparación del escándalo. No es venganza, no es revancha, es la expresión concreta de una Iglesia que corrige con verdad y con amor, pero que no encubre el mal. La reforma no ha venido a endurecer el tono por capricho, ha venido a dar herramientas reales para hacer justicia y a dejar claro que el pastor que ama a sus ovejas actúa cuando alguna está en peligro. Y quien no quiere entender esto no necesita otro código, necesita otro corazón. Bien, llegados a este punto, la pregunta que todo agente pastoral debería hacerse tras esta reforma es: ¿estamos preparados para aplicar lo que dice el nuevo libro sexto? ¿O seguimos funcionando como si nada hubiese cambiado? Así es que aquí va una lista mínima, pero imprescindible, de cosas que toda diócesis, comunidad religiosa o parroquia debería tener ya activas si quiere estar a la altura de la ley y del evangelio que dice defender. Por ejemplo, protocolos escritos y conocidos por el personal. No basta con tener claro qué haríamos si y ya está, porque hay que tener protocolos por escrito, revisados por el obispo o el superior competente, que indiquen cómo recibir una denuncia, a quién se notifica, qué medidas cautelares pueden tomarse, qué documentación debe recogerse, cómo actuar si el denunciado es alguien en cargo de autoridad, y no solo escritos. Todos los implicados deben conocerlos, desde el rector del seminario hasta la secretaria del arzobispado. Un protocolo que nadie ha leído es papel mojado. Segundo, formación básica en delitos y penas del libro sexto. Porque claro, ¿quién puede hacer qué? ¿Qué actos están tipificados como delito? ¿Qué consecuencias reales puede haber? No se puede aplicar el código si nadie lo entiende. Hay que ofrecer formación básica, adaptada al nivel y rol de cada uno. Obispos, vicarios y jueces deben dominar el contenido completo. Párrocos, delegados y responsables de movimientos deben conocer las líneas principales. Todos los que trabajan en ambientes pastorales deben saber al menos qué hacer ante una sospecha fundada. La ignorancia aquí ya no es simple torpeza, puede convertirse en negligencia. Es más, el archivo y la trazabilidad de decisiones. Y es que cada decisión, cada notificación, cada medida cautelar tomada debe quedar documentada, fechada y archivada. No vale con "yo le dije que se apartara", ni con "le sugerimos un cambio de destino". No, todo debe dejar rastro. ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo y cuándo? Esto no es burocracia para aburrir curias. Es justicia y responsabilidad. Y no solo por si llega un proceso canónico, también por si alguna vez hay una investigación civil o una denuncia penal. Una iglesia sin trazabilidad documental se convierte en un campo minado y los que acaban heridos son los más inocentes. Y finalmente, ha de existir coordinación con la legislación particular y con la Santa Sede. Y es que muchas conferencias episcopales han aprobado normas propias para aplicar el nuevo libro sexto en sus países. Y en algunos casos hay exigencias legales del Estado que también deben conocerse. Por ejemplo, sobre la obligación de denunciar ciertos delitos. Por eso es clave estar al día de las normas
normas de la Conferencia Episcopal, tener contacto directo con el dicasterio para la doctrina de la fe en casos de competencia exclusiva y saber cómo armonizar el derecho canónico con las leyes civiles del país sin traicionar ninguno. Esto no se improvisa. Necesita equipos jurídicos formados, delegaciones bien conectadas y voluntad real de actuar con transparencia. La gran tentación tras esta reforma es seguir igual que antes, esperando pues que nadie pregunte. Pero esta vez no se puede, porque quien sigue ignorando lo que el código exige no está siendo prudente, está siendo negligente. Y eso también es delito. La santidad no se mide solo por lo que uno reza, sino también por lo que uno hace cuando hay que defender a los más débiles. Y aquí, en este nuevo libro sexto, ya no hay excusas para no hacerlo. En conclusión, si has llegado hasta aquí, que no es poco, ya habrás notado que esto del derecho canónico no va solo de curas, de obispos y de juzgados eclesiásticos. Va de ti, va de cómo la Iglesia se toma en serio el daño, de cómo responde a las heridas y de cómo se corrige cuando ha fallado. Porque cuando un católico ve un abuso y se encoge de hombros, cuando un responsable se cruza de brazos, cuando una comunidad se calla para no hacer ruido, entonces el Evangelio queda en silencio. Y eso en el fondo es lo que este nuevo libro sexto ha venido a evitar, el silencio cómplice disfrazado de prudencia pastoral. Ahora hay una ley que es clara, con penas, con procesos, con garantías. Ya no sirve decir no lo sabíamos. Ahora hay que saberlo y aplicarlo. Así que si eres agente pastoral, si tienes alguna responsabilidad en una parroquia, colegio, diócesis o comunidad, este código es también tuyo. No para que te conviertas en comisario eclesial, sino para que no seas un espectador mudo. Y si eres un fiel de a pie y todo esto te ha despertado una inquietud, una sospecha, una duda, una herida que no cicatriza, no te calles. La Iglesia, al menos ahora, ya no tiene excusas para callar. Y si quieres que bajemos todo esto a tierra con un caso real, sin nombres, sin detalles privados, puedes dejarlo en los comentarios. Lo trabajamos juntos, abrimos el código y lo explicamos paso a paso. Porque el derecho canónico, si se vive bien, no es un muro de leyes, es una red que protege. Amén, hermano. Y se acabó. Qué largo me ha quedado el vídeo, coño.